Ok, yo creo que podemos ir iniciando para que nos rinda el tiempo con todo lo que tenemos que compartirles. Primero, darles las gracias por conectarse a esta sesión, por aceptar nuestra invitación. Clientes, amigos de la marca Comunica, aliados, colegas, etcétera. Gracias por conectarse a esta sesión. Sabemos que es tempranito y bueno, la idea era compartir con ustedes en una hora un informe que hemos preparado para ustedes que, si bien es cierto, es un informe que tratamos de realizar año tras año en el primer Q del año para introducir las tendencias que anteriormente eran exclusivas de marketing o comunicaciones, dijimos este año, ¿sabes qué? Las tendencias están evolucionando a verlo todo de manera integral. Entonces, este informe no es exclusivamente de tendencias de marketing, pero sí de viendo toda la parte estratégica a nivel de marca de manera mucho más integral, ¿no? Entonces hoy día me acompañan mis compañeros Comunica, está Patricia Miralles, head de la unidad de riesgos y crisis de Comunica, Ana Carrasquero, head de la unidad de comunicaciones internas, Employee Engagement, César Menoni, líder en el área de marketing digital, Ana Vázquez, gerente en el área de sostenibilidad, y pues mi persona, head del área de PR, Digital and Marketing Communication, ¿no? Y cada uno de nosotros va a ir interviniendo en esta conversación para compartirles un poquito de estas tendencias que hemos identificado, ¿no? Y para empezar, quiero que tengamos la premisa de que la comunicación es evidente que está en constante transformación y va siendo moldeada tanto como por avances tecnológicos, cambios en las expectativas sociales también del consumidor y sobre todo por la inteligencia artificial que hoy está jugando un rol sumamente importante. Y en esa misma línea de la era de la interconexión, la comunicación ya no es un ejercicio unidireccional, sino que las empresas que logren ese integrar su propósito, la transparencia y acción en sus estrategias van a ser las que van a poder mantener relevantes y conectadas a sus audiencias de manera más estratégica, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a pasar con la primera de las tendencias de nuestro informe, que la va a estar compartiendo mi compañera Patricia Miralles, pero antes le voy a pedir al equipo técnico que me comparta una breve encuesta que necesito que me contesten para ver por dónde está la aguja en esta audiencia. Ahí la ven, ahí está la encuesta. Pueden ir marcando sus respuestas para ir mirando. Encuesta sobre riesgo, sobre gestión de crisis y riesgo. ¿Cuál considera que es el mayor riesgo de la reputación de una empresa en el 2025? Bien, aquí estamos viendo que la aguja está moviendo a desinformación, fake news, otro porcentaje en ciberataques, vulneración de datos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Patti, desinformación y fake news ha sido el que más votos ha recibido, así que todo tuyo el micrófono. Y no es casualidad, ¿no? Porque el reflejo de nuestra encuesta de la mañana de hoy a las 9:05, un 26 de febrero, hace match con el principal riesgo que visualizó el World Economic Forum en Davos a principios a mediados de enero, donde desinformación y mala información es el principal riesgo que se ve para los próximos 2 años, ¿no? Así que somos un reflejo de esa misma preocupación y de la realidad de ese tema, ¿no? Y realmente la primera tendencia que estamos viendo es que vivimos en un mundo donde todo está interconectado, ¿no? Una crisis económica en un país puede generar una disrupción de cadena de suministro en otra, un ciberataque, paralizar ¿sabes? La operación completa de una industria y una crisis reputacional puede destruir la reputación construida en años. Las crisis no son aisladas y se alimentan unas de otras. Y cuando vemos los informes como el de World Economic Forum en términos de riesgos globales y vemos donde desinformación o información errada, especialmente con los deepfakes que puede hacer la inteligencia artificial ahorita, como uno de los principales riesgos. Desde Comunica lo vemos como una paradoja, ¿no? Es un desafío y es una oportunidad, porque es una oportunidad para que las empresas se posicionen como ese actor confiable, transparente y responsable que me brinda una información confiable, ¿no? En América Latina, donde tenemos altísimos niveles de noticias falsas, de narrativas manipuladas y de desinformación que termina afectando percepciones públicas, resultados de elecciones y el entorno empresarial donde nos movemos, ¿no?
se convierte en un reto súper importante, ¿no? Otros riesgos que visualizaron para la agenda del World Economic Forum tiene que ver, y salió también de segundo en nuestro propio poll, los temas de ciberseguridad, donde las amenazas de filtración de datos y ciberataques son más altas y en consecuencia eso tiene un altísimo impacto en la reputación porque los usuarios confiamos en las empresas. Hoy en día el nuevo currency es la data y confiamos en que nuestra información está siendo cuidada, ¿no? Y por último, otro de los riesgos principales que también apareció de cuarto en nuestro poll tiene que ver mucho con temas de falta de transparencia en términos de sostenibilidad, ESG. Las empresas que no se comunican sus resultados reales de iniciativas vinculadas a sostenibilidad pueden ser desde acusadas de greenwashing o desde perder una oportunidad de posicionarse como un líder en el tema, ¿no? Entonces, ¿qué reto vemos para las empresas en este momento? Ser obviamente neutrales, porque para términos de desinformación no somos un agente político, pero hay que ser proactivo. Tratar de contrarrestar esa desinformación con iniciativas de comunicación transparente y de responsabilidad que estén basadas en hechos, ¿no? Y ante este panorama, tenemos que hacernos la pregunta, ¿estamos preparados para enfrentar este tipo de riesgos, este desafíos, o solamente reaccionamos, ¿no? Como muy es de tendencia en nuestra región, ¿no? La evolución en la gestión de riesgos nos pasa de eso reactivo, de bueno, cuando me pase veo cómo resuelvo, a la proactividad, ¿no? El error que cometemos muchas de las empresas es esperar a que la crisis me ocurra para yo actuar, ¿no? Hoy tenemos que estar enfocados en una gestión proactiva. ¿Qué requiere o qué necesita un enfoque proactivo? Primero, una identificación temprana de posibles riesgos. Y hoy en día puedes utilizar la inteligencia artificial y todos los datos para detectar cuáles son esas posibles amenazas de manera mucho más precisa, ¿no? Segundo elemento clave, tener una capacidad de respuesta flexible ante los riesgos, ¿no? Tener un plan de crisis, tener un protocolo, pero la clave aquí es tener un equipo capacitado que sea capaz de responder en tiempo real. Porque la realidad nos ha demostrado que esos tomos grandes de 140 páginas de manuales de crisis que están en las salas de contingencia son una buena referencia, pero nadie la puede leer al momento de una crisis. Entonces, ¿dónde está el valor en que la gente los conozca por adelantado y tengas a tu equipo de liderazgo entrenado con funciones y roles claros para poder hacer la toma de decisiones en caliente? Porque buscar a 140 cómo reaccionar es difícil, ¿no? Y por último, un elemento clave es tener un propósito claro y comunicarlo. Las empresas con una comunicación y una reputación sólida son mucho más resistentes a una crisis, ¿no? Y entra ese factor clave que es cómo comunico proactivamente, y ahí entra todo lo que hacemos a nivel de relaciones públicas, a nivel de marketing digital y de comunicación con nuestros stakeholders claves. Porque no se trata solamente, ¿verdad?, de evitar una crisis, sino de convertir esos riesgos en realmente oportunidades para diferenciarse, para construir reputación, ¿no? Y un excelente ejemplo de eso que podemos ver estaba entre los terceros riesgos el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que cada vez puede tener más riesgos a nivel de deepfakes, a nivel de seguridad de la información, etcétera. Pero la inteligencia artificial usada de forma responsable se convierte en una herramienta excelente para personalizar la comunicación sin perder la autenticidad, porque las respuestas que te puede dar una inteligencia artificial van a ser tan buenas como la persona que está detrás escribiendo el prompt y conociendo a tu stakeholder y teniendo el conocimiento y background de tu empresa, ¿no? Entonces, la confianza que pueda generar la inteligencia artificial va a ser un diferenciador clave para empresas y marcas que lo sepan utilizar de forma correcta, ¿no? Em, otra tendencia importante de este mundo interconectado de los riesgos va a tener que ver con ese rol que tiene la comunicación y de forma proactiva y transparente en el crecimiento de las empresas, ¿no? Y podemos venir de muchas tendencias donde en tiempos de crisis, como se puede visualizar que está el 2025 a nivel económico, las empresas puedan decidir o lo primero que cortan es el presupuesto de marketing o comunicaciones. Y la data nos demuestra que eso no es así. Estudios de Brand Finance de firmas como IPA que valoran en las acciones de las empresas te demuestran que los analistas financieros valoran como uno de los factores más importantes la reputación y fortaleza de marca de una empresa, incluso por encima de calidad de los líderes y de la innovación tecnológica. ¿Por qué? Porque eso te permite mantener clientes y generar confianza en momentos de crisis. Entonces, el cierre clave aquí es la preparación, la visión proactiva y estratégica de comunicación que genere confianza y genere transparencia para estar mejor preparados ante una crisis.
Perfecto, Pati. Muchas gracias. Interesantísimo. Y rescato proactividad, transparencia, confianza. Creo que son claves en el ámbito de la gestión de los riesgos para que cuando la crisis llegue, pues ya estemos un poquito más preparados y no nos explote en la cara, como bien decimos, ¿no? Bueno, seguimos con nuestra segunda tendencia y nos va a acompañar mi compañera Ana Carrasquero. Pero primero le voy a pedir al Team Tech que nos muestre la encuestita primero para abrir esta segunda tendencia. Por favor, a ver, ahí está. Encuesta sobre propósito y adaptabilidad. ¿Qué tan importante consideras que es el propósito corporativo para la sostenibilidad y el éxito de una empresa en 2025? Vamos a ver qué van diciendo la audiencia. Ahí es fundamental. Las empresas sin un propósito claro perderán relevancia. Es importante, pero debe estar equilibrado con la rentabilidad. Ahí están mano a mano. Ok, parece que la primera que es fundamental es la más votada y hay un otro pedazo de la audiencia que considera también el vínculo con la rentabilidad. A ver, Ana, cuéntanos un poquito de cómo lo ve y qué refleja nuestro informe en esta línea. Sí, bueno, yo creo que algo súper relevante es que el resultado evidencia una realidad. Las empresas sin un propósito claro van a perder relevancia. Los estudios recientes que hemos visto y evaluado nos demuestran que vamos hacia allá, que es una realidad, pero no. Ana, creo que estás en mute. Ana, Bueno, bueno, ¿otra vez? Ahora sí. ahora sí me Habla. escucha. ¿No me Perfecto. escuchaba nada de lo que había dicho? Un pedacitín al principio nada Un más. pedacito y nada más. Perfecto. Vuelvo a retomar. Definitivamente el resultado de esta encuesta evidencia algo que ya sabemos. El tener un propósito claro es súper importante, pero no es solamente y no se limita a tener un lindo póster, una bella frase que está rotulada en todas las paredes o frases huecas que a veces nadie comprende ni pone en práctica. Y ahí el tema, porque apuntamos a uno de los temas que vimos en la presentación anterior de Patty, que es el tema de cómo construyo confianza y cómo soy transparente, ¿no? Este propósito se tiene que vivir, no es una expresión de deseo, y eso es súper relevante. El propósito de una empresa es esa razón de ser, ese impacto que busco generar en la sociedad y cómo contribuyo para mejorar la vida de los clientes, de los colaboradores, de la sociedad en general y de todos los stakeholders a los que estoy relacionado. Es decir, el propósito trasciende a la expresión, trasciende a la propia empresa porque debe incluir a todas mis partes interesadas y a toda la cadena de valor. Entonces, es un factor determinante en la conexión emocional, no es una campaña, no es un tema de marketing. Y hace la diferencia. El vivirlo y expresarlo correctamente hace la diferencia. Y vamos a estar claros, ahorita tenemos distintas generaciones viviendo en los espacios de trabajo y cada vez más la gente que busca empleo, sobre todo las generaciones de los millennials, priorizan trabajar en empresas que tienen los valores claros y que además, sumado a esto, conecta el propósito de la empresa con mi propio propósito personal. Es decir, la relevancia es cada vez mayor. Por otra parte, quiero aquí señalar como parte de lo que tenemos en nuestro informe, que la coherencia es la nueva moneda de la confianza. Vimos en los resultados más recientes del barómetro de Edelman que la confianza está en jaque. Entonces, ¿cómo construyo esa confianza? Los consumidores detectan muy rápido el greenwashing y exigen autenticidad en cada acción. Y esto es súper relevante. Las marcas que construyen su propósito sobre pilares sólidos y sobre todo, no es solamente construir una frase, una expresión o una estrategia de comunicación para hablar de que tengo un propósito, sino que lo reflejo en acciones concretas que generen esa confianza y lealtad de las audiencias. Es decir, la consistencia entre lo que digo y lo que hago. Eso es súper relevante. Y como digo en criollo,
las mentiras tienen patas cortas y son evidentes ante nuestras distintas audiencias y nuestros stakeholders. Entonces es súper relevante que una vez que yo logro construir ese propósito sea consistente en su implementación, entendiendo que hay niveles de evolución en la implementación de estrategias de sostenibilidad o de responsabilidad social corporativa. Tengo que asegurarme que cada paso que doy en esa evolución es relevante, es consistente y va atado a una acción para evitar esa percepción del greenwashing. Y para evitar eso, tengo que asegurarme que la consistencia existe entre lo que digo y lo que hago. Y vamos al segundo tema que forma parte de este pilar. Es el de la adaptabilidad. Ya la adaptabilidad no es opcional. En un mundo que está en constante cambio, las empresas que no evolucionan corren el riesgo de volverse irrelevantes. Lo vimos en el informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial, que nos advirtió de que esas empresas que no integren la sostenibilidad al propósito y que esté en su ADN van a enfrentar una creciente presión social y regulatoria. Ejemplos tenemos infinitos. Dentro del informe tendencia que estamos manejando van a ver algunos de ellos que por razones de tiempo no vamos a poder explicar en este espacio, pero que sí van a ver dentro del informe de tendencias. Recordemos, las marcas son agentes de cambio social. Las empresas que unen en lugar de dividir en un mundo que está, y estamos viéndolo, cada vez más polarizado, van a generar mucho más impacto y lealtad. Importantísimo, el cliente tiene y está consciente del poder que él tiene. Un solo tweet se puede hacer viral. Un solo comentario en redes sociales puede contribuir a la destrucción de la reputación de una marca que no ha trabajado de forma consistente en su propósito y que no ha conectado este propósito con acciones concretas y consistentes. La transparencia, señores, hoy en día no es un lujo, es una necesidad. Las marcas que comunican sus avances y desafíos de manera honesta, tanto en las buenas como en las malas, porque cabe destacar que la transparencia, que fue el tercer factor que mencionamos anteriormente cuando estuvo Patti compartiéndonos los retos, los retos y riesgos, definitivamente la transparencia es un factor elemental. Tengo que ser consistente en mi comunicación en todo momento, cuando las cosas no salen bien y cuando las cosas no nos salen tan bien. Y eso impacta en mi sostenibilidad de negocio a mediano y largo plazo. Y para resumir un poco lo que he dicho hasta ahora, el éxito de nuestro presente y del futuro es ser auténticos y sostenibles y sobre todo consistentes. Y aquí resumo esto con una expresión que aprendí de un comediante de una de sus películas que se llama, la película no la recuerdo, es Cantinflas, un comediante mexicano que en una de sus películas, pero recuerdo mucho la expresión, nos decía, o nos comportamos como caballeros o como lo que somos. Y tiene que haber esa consistencia y la elección de aquellas marcas que busquen siempre y en todo momento comportarse como caballeros va a hacer la diferencia. Bueno, y con esto cierro este espacio para que pueda avanzar el resto del equipo. Perfecto, Ana, muchas gracias. Y me quedo una vez más que aunque la tendencia es otra, hay un tema de transparencia transversal y un tema de coherencia en el mensaje. Entonces, voy tomando nota para al final dejar las conclusiones, pero es muy evidente este tema, ¿no? En nuestra siguiente tendencia nos va a acompañar mi compañera Ana Vázquez, gerente en el área de sostenibilidad de Comunica. Y antes de que ella aborde el tema, vamos a compartir otra vez la encuesta específicamente de este tema para empezar a compartir con ustedes. A ver, encuesta sobre innovación responsable. ¿Cómo percibes el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación de marca? Una oportunidad para mejorar eficiencia y personalización, un riesgo si no se usa con ética y transparencia, una combinación de ambas, oportunidad y con desafíos. No creo que tenga un impacto significativo. A ver, muchas respuestas encontradas. Ok, perfecto. Una combinación de ambas, oportunidades con desafíos. Así que nos da pie muchísimo para la conversación que vamos a tener con Ana Vázquez. Así que Anita, todo tuyo el micrófono. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Qué interesante y qué importante
conversar hoy sobre estas tendencias tan importantes para el 2025. Y no sé si se habrán dado cuenta, he estado repitiendo a lo largo de la conversación de hoy. Hemos estado escuchando muchísimo de transparencia, de seguridad, y eso precisamente nos da pie para este bloque, donde les quiero proponer que lo que vamos a hacer hoy es profundizar un poquito en cómo la innovación responsable aplicada a la inteligencia artificial está ciertamente transformando cómo operamos, está transformando la gestión empresarial completa. Y la invitación que yo les quiero hacer hoy es, vamos a analizarlo un poquito desde el punto de vista de la sostenibilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, analizarlo desde el punto de vista de sostenibilidad es pensar cómo implementamos estas tecnologías, estas prácticas para que nos den eficiencia, para que nos den resultados consistentes hoy, pero sin comprometer la integridad de nuestros equipos, de nuestros procesos, y por supuesto, sin comprometer o sacrificar la confianza de nuestros colaboradores, la confianza de nuestros clientes y de cualquier otro stakeholder relevante. En el estudio Tendencia 2025 sobre el que estamos conversando hoy está muy claro que la tecnología sin ética erosiona la confianza. Y tenemos fuentes reconocidas que nos reconfirman que cuando se percibe que hay falta de claridad o que se perciben sesgos en las herramientas o en el resultado del uso de estas herramientas, la credibilidad se ve afectada. Entonces, partimos del entendido que la inteligencia artificial está aquí para quedarse, está transformando cómo operamos, pero para que esta transformación aporte valor real, más allá de la eficiencia, que por supuesto la queremos, tenemos que basarnos en tres valores fundamentales, y nuevamente ya hemos visto varios de ellos y vamos a ver cómo se aplica a esta tendencia, ¿no? Por un lado, tengo que preocuparme o ocuparme de cómo gestiono la inteligencia artificial con transparencia. Número dos, tengo que gestionarlo con seguridad, y ahora vamos a ver lo que eso significa. Y tres, tengo que también aprovecharla para fomentar la equidad, ¿ok? Y seguramente ustedes se están preguntando ahorita, ok, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo incluso selecciono de todo ese abanico de posibilidades de herramientas de inteligencia artificial las que convienen para mi negocio, para mi empresa? Y bueno, y por supuesto es súper importante aquí implementar un proceso riguroso para seleccionar las herramientas adecuadas, ¿no? Y eso quiere decir que vamos a pasar por unas etapas, ¿no? Primero pasamos por una etapa de validación, de evaluación, donde la herramienta o las herramientas que estamos pensando implementar, las estudiamos. Y esto implica estudiar desde el punto de vista de, ok, ¿qué aspectos técnicos tiene? ¿Cómo me va a ayudar? Pero, por supuesto, no debemos excluir de esta evaluación los temas éticos, verificando, por ejemplo, que la herramienta cumpla con mis estándares, con mis políticas internas, y esto puede significar, por ejemplo, que yo me aseguro que esa herramienta solo procese la información necesaria para cumplir su función y ninguna otra información que no es necesaria para ello, ¿okay? Luego pasamos a una etapa donde la herramienta o las herramientas que estemos estudiando o evaluando tienen que cumplir, por supuesto, como esas normativas internacionales que están surgiendo para la protección de datos, la ciberseguridad, y aquí entra el elemento ese de seguridad, ¿ok? Esto puede verificarse a través de las certificaciones o de la documentación legal, por ejemplo, que pueda proporcionar la herramienta. Y luego hay unas etapas en donde lo recomendado es que se pueda pasar a unas pruebas piloto, donde un grupo reducido de usuarios empieza a utilizar las herramientas o la herramienta en un entorno controlado, ¿no? Y durante esta fase se pueden hacer sesiones de capacitación, se corrigen posibles errores o sesgos para el tema de la equidad, ¿no? Y finalmente, después de todo este proceso, se pasa entonces a la aprobación, sin quitar que tenemos que continuar monitoreando la herramienta. Y fíjense que solo después de estas etapas, entonces es que se podría entonces autorizar el uso de la herramienta en la organización. Entonces, volviendo a, ¿se acuerdan los tres valores que les mencioné hace unos minutitos, no? ¿Cómo mantenemos esos valores o a qué se puede referir el valor de la transparencia? Una vez que yo tengo mis herramientas seleccionadas, importante informar de manera muy clara y directa cómo se está utilizando la AI en la empresa y los datos en los procesos que la empresa lleva a cabo, ¿no?
Esto implica comunicar a los clientes, a los equipos, esos criterios, porque recuerden que la transparencia reduce la incertidumbre y refuerza la confianza. Y eso es lo que queremos, ¿no? El tema seguridad, ¿cómo lo podemos manejar? Bueno, por supuesto que proteger la información es súper prioritario. Y aquí esto va de la mano de cómo establecemos protocolos robustos para cumplir y garantizar que los datos de mis clientes, de mis colaboradores, estén protegidos, ¿no? La seguridad es un pilar que cuando lo logramos demostrar de manera consistente, refuerza la integridad de nuestros procesos empresariales y también, por supuesto, que contribuye a la confianza. Y el tema equidad, en este contexto, se traduce en identificar y corregir cualquier sesgo en los algoritmos. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, estando muy presente en esa supervisión. ¿Se acuerdan que mi colega Ana hace un momento mencionaba, y creo que Patti también lo mencionó, que la herramienta está ahí para ayudarnos, pero sin el elemento humano que siempre está identificando y logrando pulir esos procesos, puesto que el resultado no necesariamente es el que va a ser el que queremos, ¿no? Esta supervisión en torno al tema equidad nos va a ayudar a que las decisiones automatizadas sean justas y respeten, como les comentaba, ese valor del aporte humano, manteniendo un equilibrio que pueda beneficiar a todos, ¿no? Entonces, para recapitular, yo, antes de pasar a las conclusiones, por supuesto quiero invitarlos a consultar el informe Tendencia 2025 que van a poder descargar al cabo de esta reunión, donde hay ejemplos prácticos de empresas que lo están haciendo muy bien, particularmente en este pilar. Y lo que yo quisiera como recapitular junto con ustedes es que la innovación responsable en el uso de la inteligencia artificial nos requiere adoptar nuevas tecnologías que al final del día tienen que reforzar la integridad y la eficiencia, ¿no? La eficiencia es tal vez lo que pensamos de manera más inmediata, pero sin olvidar todos los temas éticos íntegros de transparencia, seguridad y equidad, ¿no? Al final del día también cada herramienta autorizada tiene que pasar, como conversamos, por un proceso práctico de evaluación, prueba, monitoreo, que permita su integración sostenible y ética dentro de la organización, fundamentada en esos 3 valores que vimos. Y quisiera más bien dejarles con una reflexión, ¿no? La reflexión es cómo podemos convertir los desafíos tecnológicos, en este caso es la inteligencia artificial, pero en el futuro puede ser cualquier otro. ¿Cómo podemos convertir estos retos, estas oportunidades tecnológicas justamente en un momento, un espacio que nos permita optimizar nuestros procesos y sobre todo mantener la confianza de nuestros equipos, de nuestros clientes y de nuestros stakeholders más importantes? En ese sentido, el estudio tiene buenísimos insights que creo que nos van a ayudar de manera muy práctica a replicar buenas prácticas en las organizaciones. Y con esto concluyo este bloque sobre innovación responsable. Vamos a seguir explorando otras tendencias que también están remodelando la forma en que las empresas gestionan la tecnología, la comunicación. Y los dejo con esa reflexión antes de pasar a la siguiente tendencia. Muchísimas gracias, Ana. Muy interesante, sobre todo a nivel de ética y el uso de la inteligencia artificial como una herramienta más que se está integrando a nuestro día a día, ¿no? Ahora le voy a dar la palabra a mi compañero César Menoni, uno de nuestros líderes en el área de marketing digital, para que nos cuente un poquito más sobre la siguiente tendencia que tiene que ver mucho con el tema del storytelling, que si bien es cierto, no es un tema innovador, pero hay ciertas cosas que tenemos que ir percibiendo de aquí en adelante y César nos lo va a compartir, pero voy a pedirle una vez más a mi equipo técnico que comparta la encuestita para abrir este nuevo bloque. Ahí está, encuesta sobre storytelling y personalización. ¿Qué elemento consideras más importante para conectar con tu audiencia en 2025? Contenido hiperpersonalizado basado en datos, storytelling emocional y auténtico, transparencia y comunicación de valores corporativos, interacción con la audiencia y contenido generado por usuarios. Está difícil escoger solo uno, pero vayamos viendo. Storytelling emocional y auténtico. Y si se dan cuenta, siguen apareciendo las mismas palabras: autenticidad, transparencia, coherencia. Bien, storytelling emocional y auténtico.
Perfecto, César. Ahí tienes un abrebocas para que veamos todo lo que nuestra audiencia está pensando. Adelante. Gracias, Guille. Y la verdad que me parece excelente que haya quedado esto como resultado porque estamos bastante conscientes de la necesidad que tenemos en este momento. Y me gusta que en este punto que haya quedado el tema de storytelling porque venimos a hablar de riesgos, venimos a hablar de la inteligencia artificial, venimos a hablar de la importancia de un propósito. Y ahora caemos en este storytelling, o sea, en el tema de cómo la marca se comunica y cómo conecta con los usuarios, con las personas a las que quiere llegar, a esas audiencias a las que quiere llegar. Y es súper relevante porque hoy en día ahora todas las herramientas que conocemos de inteligencia artificial, porque hace 2 años, 3 años no teníamos esto y de repente apareció una y se multiplicaron y ahora pareciera que crear contenidos es mucho más fácil que antes, pero está pasando algo que nosotros de Comunica estamos viendo con cierta preocupación y mucha relevancia en el sentido de cómo muchas marcas están perdiendo esa capacidad de poder crear un contenido que se note único, auténtico y que no pierda esa capacidad de diferenciarse de otras marcas. ¿Y por qué? Bueno, porque el día a día nos lleva tal vez a necesito producir cierta cantidad de contenido, voy a conectar con las personas, necesito poder producir esto muy, muy rápido y terminamos utilizando estas herramientas que al final necesitamos poder introducir ese elemento humano, porque el hecho de utilizar inteligencia artificial, que es fabulosa para agilizar procesos, no tiene todavía lo que nos hace humanos aún y lo que nos diferencia de tal vez muchas otras especies, que es esa capacidad de poder tener empatía y poder entender al otro. Y cuando entonces ponemos eso dentro de la fórmula de poder crear contenido utilizando estas herramientas y colocando nuestra parte de creatividad, de humanos, de poder tener empatía, le terminamos de dar ese tema auténtico, porque en el camino se pierde esa esencia en el uso de ciertas herramientas. Por eso hoy, bueno, y realmente es en este año donde nosotros vemos que el tema autenticidad va a ser crítico para muchas marcas. O sea, ese punto, esa palabra, muchas marcas la tienen que tener en cuenta porque vivimos en un océano de comunicación hoy en día. Además, la comunicación nos lleva por todos lados. Nuestro reloj se conecta, los teléfonos se conectan, los televisores se conectan con todo, la impresora se conecta con todos los equipos que tenemos y entonces estamos llenos de información por todos lados y es muy fácil que dejemos pasar cosas que ya se nos hacen como todas muy estandarizadas, muy parecidas. Así que si antes el reto de los desafíos, años anteriores, cuando veíamos que el tema de la aparición de redes sociales era unos nuevos canales, unos desafíos para que las marcas se comunicaran a través de allí en ese nuevo panorama, hoy la necesidad es cómo me convierto en una marca o en una empresa tan única de comunicarme, tan precisa y tan específica, que no se parezca a más nadie y que las audiencias, porque lo más importante aquí es que las audiencias lo reconozcan y lo entiendan. Y otro factor importantísimo acá con la irrupción de la tecnología, también de las redes sociales y de la tendencia del consumo, las nuevas generaciones cada vez queremos todo más rápido. Ya de por sí nosotros los que estamos en el espectro de millennials venimos ya de ese te estoy viendo por allá la cara, ¿no? Veníamos ya de ese cambio de paradigma en donde llegó el Internet. Entonces veíamos que todo era como que a la palma de la mano. Ahora es mucho más rápido todo, o sea, ahora es agilidad. Y si en 30 segundos yo no conecto con las personas a través del video, a través del reel, a través de la historia, de lo que estoy narrando, ya lo perdí y pasó. Así que hoy cobran mucha relevancia, mucha importancia las microhistorias impactantes. Antes los medios de comunicación desarrollaban documentales, desarrollaban reportajes. Ahora esos formatos cada vez son más difíciles de poder ir colocando y ahora con el tema de las redes sociales y específicamente con el tema de TikTok, pues la creación de contenidos es un reto bastante interesante porque tenemos que ser auténticos, tenemos que ser genuinos y además tenemos que ser rápidos en lo que queremos comunicar. Así que es un reto interesante poder lograrlo y muchas marcas lo están logrando, por supuesto, pero es un proceso de evolución y de adaptación en el camino en el que podamos ir analizando una data que nos permite identificar cuáles son esas cosas que nos están funcionando y poder colocar allí nuestra inversión en tiempos. Y también se está haciendo muy importante esa interactividad, esa gamificación.
que creo que también es una característica muy humana. O sea, el hecho de nosotros querer conseguir algo que nos divierta de alguna manera y que se nos haga mucho más interactivo y dinámico el proceso de aprendizaje, las audiencias también lo están valorando muchísimo. Esto es algo que se venía escuchando, pero la transformación de los medios de comunicación hoy en día, que son las redes sociales y estos medios digitales, nos están llevando cada vez más a poder integrar ese elemento de gamificación en nuestra comunicación para enviar datos que sean importantes y relevantes, pero que al final, como estamos en esa lluvia constante de información y de data, no se nos graba tan fácil a las audiencias. Entonces son temas importantes para nosotros como marca poder comunicar, pero que tenemos que llevarlos de una manera muy sencilla, muy condensada y que no se parezca a los demás. Y yo quería rescatar acá, antes de finalizar, un caso de éxito que fue en Guatemala con una marca de cerveza que se llama Gallo, que ellos lograron construir un storytelling tan específico, tan personal para el mercado, por supuesto, guatemalteco, además, que estamos en Centroamérica, pero cada uno de los países de Centroamérica tienen una forma de ser muy única y muy auténtica, entonces ellos adaptaron toda su comunicación, que si lo buscan y lo ven, sus campañas y su manera de comunicarse, yo no lo entiendo y eso está perfectamente bien, porque está tan enfocado en su público, en su audiencia, que utilizan un lenguaje tan guatemalteco en la jerga, que yo lo leía y por supuesto entendía que me estaban invitando a celebrar, a la fiesta, a compartir, pero con una manera tan auténtica que había palabras que yo desconocí y que nunca había leído. Y ahí se trata del tema de ser hyper-focused storytelling. O sea, es algo muy específico. Ya no se puede hablar de voy a llegarle a todo el mundo con este reel, sino necesito llegarle a la persona que necesito llegarle y esa persona quiere que le hable de esta manera. Y con esa reflexión quiero terminar esta parte de los storytelling recalcando esa importancia de ser auténticos, de no tenerle miedo a mostrar esa esencia, esa manera en que así se comunica esta marca y así nos tenemos que diferenciar del resto de las otras marcas. Súper interesante, César. Gracias por este tema, esta conversación que me da pie a, a la última tendencia de nuestro informe, que si bien es cierto, el consumidor está buscando historias reales que conecten, también está buscando ser protagonista en esas historias. Entonces, las comunicaciones de las marcas van a ser, o están siendo, mejor dicho, redefinidas por esta relevancia cultural, como bien decía César, a nivel de dónde estoy, no solamente geográficamente, sino a nivel emocional. Y por eso estamos hablando hoy día del contenido generado por usuarios, el User Generated Content, que si bien es cierto, no es un término nuevo, sin embargo, este 2025, de aquí para adelante, va a jugar un papel clave en todas las estrategias de comunicación y marketing de las marcas. Porque si bien es cierto, hoy día sí hay algunas marcas que lo han entendido y que co-crean junto con sus comunidades para amplificar sus mensajes, hay otras marcas que todavía están un poco más rezagadas y no confían en lo suficiente en ese usuario, que by the way es un usuario que consume, que compra su servicio, su producto, para generar contenido. ¿Y quién mejor que ese usuario que tiene una relación o un vínculo físico, emocional o práctico de esos productos y servicios para crear historia y ser el protagonista o la protagonista de la historia, ¿no? Em, entonces sí, esto explica por qué el consumidor digital, y bueno, yo ahora al final les voy a compartir un ejemplo, no necesariamente digital, porque a veces cuando decimos user generated content pensamos muy automáticamente en contenido digital, eh, pero es primordial para poder conectar con los valores de las comunidades y de las personas y conectar con ese punto de vista y esa experiencia se vuelva real. Y esto genera un poco, otra vez aparece la palabrita confianza para cualquier tipo de comunicación que se pueda desplegar de la marca hacia los consumidores, ¿no? Entonces, yo sí los quiero dejar con algunas tendencias dentro del User Generated Content. Eh, Autenticidad, lo hemos repetido a lo largo de toda la sesión.
Los consumidores están buscando contenido genuino que refleje sus experiencias personales con el producto, con la marca, con el servicio. Lo hemos repetido también, videos en formatos cortos. Yo incluso, César mencionó 30 segundos, yo incluso me reduciría ese tiempo por el spam de información que estamos recibiendo día a día, y eso representa un reto para los especialistas de marketing, los especialistas de comunicación interna, externa, etcétera, para poder conectar en los primeros 3 4 segundos y enganchar a esa audiencia, ¿no? Em, otro elemento que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de generated content es la presencia omnicanal. Y lo voy a explicar un poquito más con el ejemplo que les traigo, que no está en el informe porque investigando un poquito lo encontré y me pareció genial. Pero sí la presencia de estos mensajes y estas historias desde los protagonistas de una manera integral y no pensada exclusivamente para redes sociales o para digital. Em, Otra palabrita que hemos repetido a lo largo de toda la sesión es transparencia. Siempre validar la autenticidad del contenido y la credibilidad de esas opiniones que generan nuestros usuarios, fortalece esa confianza en la marca. Confianza, aparece nuevamente. Implementar sistemas donde podamos revisar con AI, podemos identificar esa información engañosa que a veces estar haciendo ruido. Em, Vuelvo a hacer hincapié en la hiperpersonalización que mencionaba César, porque el user-generated content requiere mucho de eso, porque son los usuarios los que generan esa historia, y es muy importante que el análisis de los datos va a permitir esa segmentación y decidir dónde, cómo y cuándo el usuario va a poder ser parte de esa historia, ¿no? Entonces yo como marca, como empresa, debo ser capaz de brindarle esa facilidad de que el usuario a nivel de creación de contenido pueda conectar con su contenido propio a través de estas plataformas, ¿no? Entonces, estas son, hasta aquí llegamos con nuestras tendencias. Quiero darle las gracias a todos mis compañeros por unirse, por ser parte de esta aventura, y no quiero que cerremos y que pasemos a las preguntas y respuestas sin como dar un marco de conclusiones, que voy a pasar muy rapidito por términos de tiempo. Pero bueno, ya lo han escuchado una y otra vez a lo largo de toda la sesión. Comunicación corporativa está en transformación constante debido al avance de la inteligencia artificial, de la hiperpersonalización, de la interconexión. Entonces, los responsables de la comunicación, marketing y a nivel interno también debemos estar muy alertas a la evolución que está trayendo, la transformación que está trayendo estos elementos, ¿no? Em, Otro punto importante que quiero rescatar es que la tecnología no reemplaza la autenticidad. Ya lo mencionaban mis compañeros anteriormente. Es más, el ingreso de la tecnología y de la inteligencia artificial nos pone el mayor reto de seguir siendo auténticos. En tercer lugar, los riesgos no son inevitables, mejor dicho, pero sí gestionables. Entonces, en la medida en que los mapemos correctamente, en que sabemos identificar y los convirtamos en oportunidades, vamos a estar un paso adelante para cuando, en el momento en que la crisis llegue, a estar mejor preparados, ¿no? La innovación responsable, bien lo comentaba mi compañera Ana Vázquez, es una ventaja competitiva. La inteligencia artificial y la automatización, que a veces hablamos mucho de automation, deben implementarse con transparencia y conectando con el propósito que mencionaba Ana Carrasquero en su intervención. Y por último, yo creo que el propósito define la relevancia, va a ser como ese motor o ese reason why detrás de la marca. Los consumidores van a estar buscándolo cada vez más, conectándolo con autenticidad, con valores, con cómo esa marca o esa empresa proporciona un valor a mi vida en el momento, en el día y en la emoción que estoy viviendo en este momento, ¿no? Entonces, ahí es donde rescata un poco la hiperconexión
o hiperpersonalización de los contenidos. Y bien, cerramos esta sesión. Gracias otra vez a mis compañeros Comunica por acompañarnos en esta mañana. Y ahora les cedo el micrófono para que, o los mensajes de Q&A de la herramienta para que nos manden sus preguntas y iremos yendo en la medida para responderlas una a una en la medida del tiempo. Se me olvidó, les iba a compartir el caso de éxito. Fue una promesa y no quiero irme sin cumplirla. A nivel eh, a nivel cultural, cómo las marcas están interiorizando, utilizando esos contenidos de los usuarios. En el caso de un pueblito de México, se me escapa el nombre, pero no es una gran ciudad, no es el DF, no es Monterrey, era un pueblito lleno de abarroterías y tienditas que cada dueño de abarrotería, pintaba la fachada de la tienda con el logo de Coca-Cola como mejor le parecía. Ellos no conocen de branding, de brand book, de colores, de tipografía, y el pueblo estaba lleno de logos inventados de Coca-Cola. Coca-Cola lo que hizo es se dio cuenta de que en ese pueblito existía esa tendencia y lo que hizo fue integrar a la conversación esos nuevos logos inventados por sus usuarios. eh, y de ahí, me refiero a la omnicanalidad, generó contenido en sus redes sociales, generó contenido en sus blogs, generó entrevistas en medios a los dueños de las abarroterías. Y en fin, fue un ejemplo muy, muy, muy chévere que vi de la utilización de el User Generated Content, no solamente y específicamente en digital. Así que, bueno, ahora sí, abro el micrófono o el Q&A de la herramienta para poder escucharlos. Aquí ven, mientras llegan las preguntas, ven el QR code donde pueden descargar el informe completo de todas las tendencias que hemos conversado hoy. Eh, Está descargable totalmente disponible para ustedes desde este preciso momento. Así que hagan lo suyo, compártalo con sus equipos, convérsenlo y que esperamos que sea de provecho y aquí estamos el equipo Comunica a su disposición para cuando tengan alguna otra pregunta. Sí, tenemos dos preguntas por aquí, Guille. Perfecto, aquí La primera está asociada al tema del que estuve conversando alrededor del propósito y es en la ese sentido, siguiente. todo tuyo, Dana, si quieres, Sí, adelante. cada vez más consumidores esperan que las marcas sean socialmente responsables. Desde su experiencia, ¿qué estrategias han funcionado mejor para que una empresa integre un propósito auténtico sin caer en el greenwashing o en mensajes vacíos? Y me Wow. encanta esta pregunta porque me permite resumir un poco todo lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Y voy a dar una primera respuesta. Modelar con el ejemplo en la conducta, en la actuación, y la consistencia son lo que generan esa confianza. Recordemos que las organizaciones son personas, son grupos de personas, y allí el liderazgo es súper relevante. Esa consistencia entre lo que decimos y el cómo actuamos viene desde el liderazgo al resto del equipo de colaboradores de una organización, que reflejan ese propósito que yo quiero transmitir. Y eso es lo que genera al final la confianza, esa consistencia entre que esta empresa dice esto y actúa de esta forma. Esa es la consistencia que nos permite a nosotros hablar de la construcción del confianza. Y luego esa confianza para mí tiene dos pilares, que es el de honestidad y autenticidad, que hemos venido hablando en toda la narrativa, porque al final mi comunicación proactiva hacia dónde va, no es a comunicar cualquier cosa, es a comunicar efectivamente lo que hago. ¿Y qué estrategias funcionan para evitar caer en esa percepción de greenwashing, que es la preocupación que tiene la persona que plantea esta pregunta? Primero, transparencia y evidencia. Yo tengo que mostrar la data, tengo que mostrar datos verificables, los reportes auditados, certificaciones sólidas, tengo que mostrar exactamente lo que tengo, sobre todo en temas de comunicación de sostenibilidad. Y entendiendo que hay distintas evoluciones, que las compañías avanzan a distintos grados en lo que es su estrategia de sostenibilidad o responsabilidad social, comunico lo que tengo, y eso me conecta desde la honestidad, me conecta desde la autenticidad, desde el verificar información que es data dura, que son resultados que tengo y que van acompañando mi evolución. No tiene que ser perfecto, pero sí tiene que ser honesto y auténtico.
La coherencia entre el discurso y la acción, súper relevante. Y eso abarca hasta el storytelling, cómo construye ese storytelling para que sea auténtico. Y me encanta el caso de Coca-Cola que mencionaste, Guille, porque al final eso conecta con tus stakeholders. Para conectar tengo que ser honesto, tengo que capitalizar esos espacios. ¿Cómo me están viendo mis audiencias? ¿Cómo ellos interpretan la marca y cómo los integro a ellos? A mi comunicación, cómo integro todo ese proceso en toda mi cadena de valor. Es mi comunicación con el colaborador, es mi comunicación con mi cliente, es mi comunicación con los proveedores, es mi comunicación con la sociedad en general. Y esa comunicación para todas mis audiencias, la única estrategia que hay es que sea honesta y auténtica. Gracias, Ana. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo equilibrar AI, autenticidad y confianza en la comunicación empresarial? Ya Ana habló algo de eso, pero Pati, ¿nos puedes ahondar un ¿Quieres? poquito? Aquí la clave es entender que la inteligencia artificial no puede ser un reemplazo de la autenticidad con ese enfoque humano, ¿no? Tenemos que asegurarnos que la inteligencia artificial se convierte en un aliado que siempre tiene supervisión humana, ¿no? Otro elemento clave para eso es combinar con elementos de transparencia y uso ético. Es decir, cuando utilizo inteligencia artificial para una campaña, para una pieza, para una investigación, hacer el disclosure y comentarlo cuando aplique, ¿no? Y esa personalización que nos permite la inteligencia artificial, una recomendación general, no abusar de ella, ¿no? Cuando es excesiva, las automatizaciones de inteligencia artificial se sienten falsas y perdemos la conexión, ¿no? Entonces, ahí hay una delgada línea entre aquello que me permite llegar de manera personalizada, pero si mi usuario se da cuenta que es inteligencia artificial y lo deja de percibir como personalizado, como un chatbot, por ejemplo, perdemos la conexión. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tratamos de interactuar con una plataforma y decimos, ay, qué chévere que hay un chat acá, voy a hacer una pregunta, y cuando te das cuenta que no te logra responder, dices, esto no me siento que es una conversación con la marca, ¿no? Entonces ahí está la clave. Automatización que no sea excesiva y que no se pierda la personalización, transparencia y ética cuando comunicamos y utilizamos inteligencia artificial, y siempre el factor humano diferenciado para asegurar que hay esa supervisión humana. Gracias, Pati. Y creo que parte de lo que acabas de contar contesta un pedazo de la tercera pregunta que dice, ¿qué estrategias pueden adoptar las marcas para mantener la autenticidad sin perder eficiencia digital? ¿Cuáles son algunos ejemplos de marcas que han logrado equilibrar bien la automatización con la conexión humana en su comunicación y branding? No sé, allí César, ¿quieres aportar algo? Sí, ok. Son marcas que han logrado mantenerse auténticas a pesar de toda la irrupción tecnológica, definitivamente, y las conocemos, siguen siendo las grandes y las que se me vienen ahorita mismo a la mente, que por supuesto tengo que colocar aquí sobre la mesa el ejemplo de Apple, por ejemplo. Un grande tecnológico, además, que está introduciendo cada vez más el tema de inteligencia artificial en sus dispositivos. Ellos están haciendo uso de la automatización de muchas cosas de la inteligencia artificial sin haber perdido esa esencia que los colocó a ellos en donde están todavía, a pesar de toda la competitividad que hay hoy en día, por supuesto. Y hay otras marcas como Nike, por supuesto, también que lo están haciendo bastante bien, y me gusta haber puesto estos ejemplos porque por un lado tenemos un segmento muy, muy tecnológico de gente que está buscando tecnología y exclusividad, lujo, de alguna manera, pero por el otro es un segmento que es como el de el aguerrido, tengo un desafío, voy para adelante, o estoy haciendo todo lo que puedo, soy un guerrero, soy un gladiador, y son marcas que se comunican de esa manera porque han entendido ese nicho que tienen. Y aprovecho esta pregunta porque tengo otra también que preguntaban sobre qué data clave deberíamos utilizar para construir contenido hiperpersonalizado. Y creo que ahí hay un tema muy relevante. O sea, el contenido se puede medir en cómo está siendo efectivo cuando lo presentas, pero previamente, por supuesto, tú puedes hacer estudios de mercado para entender cuál es el nicho al que estás buscando dirigirte y entender temas generacionales, temas demográficos, temas dónde están esas personas, qué edad tienen, porque por supuesto una persona de 20, 18 años eh, piensa muy diferente a una persona que tiene tal vez más de 50. Está en lugares diferentes, tal vez puede ser, porque la verdad es que a mí hasta mi abuela ahora me manda videos de TikTok y yo ni siquiera lo uso tanto, o sea, ya ni siquiera es un tema de generacionalidad y de edades. Pero entenderlo más o menos así, se trata de poder entender y ponernos
tener esa capacidad de poder entender del otro lado a quién me estoy dirigiendo y cómo conversar. Y por supuesto, en ese proceso de ir implementando esa comunicación en cosas que se tienen que medir, como el mensaje está llegando, las personas, sí, estoy teniendo alcance. Ahora, ¿cómo están las personas reaccionando a ese alcance? ¿Están compartiendo mi mensaje? ¿Lo están comentando? ¿Lo están hablando? Y esto en un caso específico de redes sociales, por supuesto. Y cómo entonces voy transformando y voy manteniendo esa coherencia y ese storytelling que ya he desarrollado, que ya he construido, que ya he fortalecido, cómo lo voy manteniendo ahora por lo largo del tiempo sin perder eso y por supuesto la evolución. Y ven, pongo un ejemplo que acaba de pasar hace unos días, Duolingo. Eh, Alguien comentó algo de toda la polémica que tuvimos con el tema de la NFL y el tema de Drake. Y parece que alguien comentó algo que relacionado a Duolingo con eso. Y la marca decidió matar a Duolingo. Y pusieron toda una campaña. ¿Cómo hicieron esa campaña? Hicieron un obituario, mataron al Duolingo. Todo el mundo creía que iban a cambiar de la figurita del búho a otro, que iban a evolucionar. Y la verdad es que todo ha sido muy improvisado. Si buscan la información, al final la marca ha ido improvisando todo esto porque publicaron eso y no sabían que se iba a convertir en ese tema. Y entonces esa improvisación que no está en una planificación, en un manual, cómo esa improvisación, cómo tener esa narrativa y esa autenticidad de la marca ya tan establecida no se perdió con algo que ellos no sabían que se iba a convertir en lo que se convirtió y ahora por eso es que ahora acaban de lanzar un anuncio de que están tratando de revivir a Duolingo con las esferas del dragón, de Dragon Ball Z. Los que vienen de mi generación entenderán eh, la referencia, pero están inventando todo en el camino sin perder ese estilo de Duolingo de comunicarse con sus audiencias. Entonces, de eso se trata. ¿No? Aquí no es un tema tanto tan de número, sino de analizar ese comportamiento y cómo las audiencias reaccionan a la manera en la que yo estoy conectando a un nivel emocional. Gracias, César. Súper buenos tus ejemplos para vivirlo un poco más con ejemplos claros. Y aquí me voy a la siguiente pregunta que tiene relación con el User Generated Content. Me agrada la idea, pero ¿cómo recomiendan curar ese UGC? ¿Cómo podemos equilibrar sin perder seriedad o confianza? ¿Hay algún estándar o ejemplo de buen balance? Em, yo te diría que primero las grandes marcas pues les viene incluso mejor que los usuarios y los consumidores generen el contenido como ellos prefieran. Sin embargo, si es una preocupación de la marca, de la empresa, pues yo sí podría recomendar definir lineamientos claros en el uso del wording, en el uso de hashtags, etcétera. Seleccionar con criterios. Si tú vas a seleccionar los consumidores, puedes seleccionarlo con criterio. Si es una campaña abierta, un poquito más complicado. Siempre por delante la banderita de la autenticidad, que sea el contenido que la persona o el usuario o el consumidor genere sea auténtico. Es muy probable que también puedas establecer como una guía, si son creadores de contenido, una guía de usuario. Y por último, incluso si la preocupación es la calidad del contenido, pues es hasta mucho mejor que en ciertas ocasiones, obviamente guardando las proporciones, que el usuario pueda tener la libertad de compartirlo en el formato que mejor le convenga, ¿no? Entonces, son algunos tips que de una u otra manera sí tenemos que ir midiendo según el tipo de campaña o de comunicación que vayamos a implementar, pero sin lugar a dudas, el eje transversal de este tipo de contenido es la autenticidad. Entonces, siempre promoverla. Bueno, yo creo que nos pasamos un minuto de la hora. Gracias otra vez por conectarse y acompañarnos en este tiempo, en esta hora, en esta sesión. Otra vez, el informe queda a su disposición, lo pueden descargar ya con este QR code. Gracias a mi equipo Comunica por sumarse y por brindarnos un poquito más de su expertise en esta conversación. Espero que le haya sido de provecho a todos los que están conectados. Y si quieren sentarse o tomarse un café, una cerveza o algo para discutirlo a más profundidad, somos
material disponible. Muchas gracias y hasta la próxima.